Llegué muy temprano al aeropuerto. Estoy muy acostumbrado a viajar y todo me pareció normal. Lo que comienza como un viaje ordinario está a punto de convertirse en una experiencia angustiosa. Me acomodé en mi asiento y el que estaba a mi lado entabló conversación conmigo como suele ocurrir. ¿Quién me iba a decir que unas horas más tarde compartiría con él una experiencia horrible? El motivo del viaje era nuestra luna de miel. Teníamos un montón de ganas. Las primeras 10 horas se nos pasaron volando y pensábamos que llegaríamos a casa muy pronto. A unos 90 minutos de aterrizar en su destino, Singapur, el vuelo SQ321 vuela suavemente a 11.280 metros sobre la cuenca del Irrawaddy en Myanmar. Los pasajeros están despertando y la tripulación de cabina está a punto de servir el desayuno. Los pasajeros estiran las piernas y van al baño. Y lo que es más importante, muchos no llevan puesto el cinturón de seguridad, inconscientes de los peligros que les acechan. No había señales de advertencia. La gente se estaba levantando para ir al baño y todo era muy normal. De repente, a las 10 horas de vuelo, la paz se interrumpe violentamente. De repente se produjo un temblor horrendo, una sacudida muy fuerte. Y al instante supimos que algo no iba bien. El avión ha entrado en una zona de turbulencias severas. Sin previo aviso es empujado hacia arriba repentinamente. La tripulación y los pasajeros no tienen tiempo de reaccionar. No pensé que fueran turbulencias. Pensé que algo había golpeado el avión o que se había estropeado un motor. Atrapado en una corriente ascendente, el avión es empujado hacia arriba cerca de 120 metros, causando fuertes vibraciones. Y los pasajeros se sienten como si los estuvieran presionando contra sus asientos. Recuerdo que el avión subía. Los motores rugían y... desde el primer momento era evidente que aquello no era normal. No hubo ninguna señal de advertencia de lo que estaba por venir. El avión vuela con el piloto automático que intenta hacerlo descender hasta su altitud original programada de 11.280 metros. Coge velocidad, por lo que el piloto despliega los aerofrenos y enciende la señal del cinturón de seguridad. Pero solo 8 segundos después, la situación da un giro aterrador. Y justo en el momento en el que me abroché el cinturón de seguridad, el avión empezó a caer. El avión ha vuelto a encontrarse con turbulencias severas, pero esta vez cae 54 metros en poco menos de 5 segundos. La gente salió despedida de sus asientos hacia el techo. Se me levantaron los pies en el aire. Sentí un fuerte tirón en la cintura donde se me clavaba el cinturón de seguridad. Mi iPad me golpeó la cabeza al salir volando. Los pasajeros que no han tenido tiempo de abrocharse el cinturón salen despedidos hacia el techo, causándoles múltiples lesiones a medida que el avión desciende. Lo que recuerdo es estar pegado en el techo ya y ver gente salir volando como yo. Y ahí, a partir de ese momento, lo que yo recuerdo es un dolor inmenso. La gente empezó a gritar y la sensación general era de una gran confusión. Mi mujer empezó a sufrir un ataque de pánico y yo intentaba consolarla, pero en el fondo estaba tratando de aceptar que tal vez no saldríamos con vida. Los paneles situados sobre los asientos se abrieron de golpe, provocando la caída de las máscaras de oxígeno. E incluso los compartimentos superiores se dañaron por los golpes de los pasajeros que chocaron contra ellos.
Cuando el avión deja de descender, las personas pegadas al techo caen al suelo. Pero, ¿cómo ha sucedido algo así? La respuesta está en las fuerzas gravitatorias experimentadas a causa de las turbulencias. Estoy aquí, atado a este avión. Así que estoy en movimiento. Me muevo a la velocidad y en la dirección a la que vuela el avión. Si el avión cambia de repente, mi cuerpo intenta permanecer en el mismo lugar. Si el avión desciende de repente, mi cuerpo trata de mantenerse a la altura a la que estaba. Y en el vuelo de Singapore Airlines había gente sentada, pero también había gente de pie, como yo, estirando las piernas, yendo al baño. Si yo hubiera estado de pie, me habría golpeado la cabeza contra el techo. Y luego, cuando el avión volvió a una G positiva, me habría estrellado contra el suelo. Y aquí había asientos y otras personas, así que las lesiones eran casi inevitables. La mayor parte del tiempo tuve los ojos cerrados, porque pensaba que si moría, lo mejor era no ver nada. Mi cerebro se desconectó de la realidad. Creíamos que era el final. Toda mi vida pasó frente a mis ojos. Miré a mi marido y solo pude ver terror en su cara. Debió de ser absolutamente aterrador. He examinado las cifras y en un momento dado, el avión cayó 54 metros en 4,6 segundos. ¿Qué es eso? Eso es una velocidad media de 40 kilómetros por hora hacia abajo. Si no tienes puesto el cinturón, es increíblemente peligroso. Los pilotos retoman el control manual del avión. El incidente ha durado poco más de un minuto, pero ha dejado a su paso devastación y un gran número de heridos entre los pasajeros y la tripulación. Miré detrás de mí para ver cómo estaban los demás, y fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo sucedido. Había muchísima gente con heridas terribles en la cabeza y fuertes hemorragias. Había un caos absoluto. El interior del avión estaba destrozado. Era un desastre. Parecía una escena sacada de una película sobre una catástrofe aérea. Muchos miembros de la tripulación cojeaban o estaban heridos. Había un hombre tumbado en el suelo y varias personas corrieron hacia él para hacerle la reanimación cardiopulmonar. En medio del caos, un pasajero ha sufrido una parada cardíaca. Ahora se ha convertido en una situación de extrema gravedad y los pilotos deben desviarse y aterrizar lo antes posible. Sentías que no tenías el control. No había nada que pudiéramos hacer, así que nos pusimos a rezar para poder llegar a casa sanos y salvos. Muchos hemos experimentado las turbulencias en un avión. Pero, ¿qué son exactamente? Una turbulencia es lo que ocurre en el aire cuando algo perturba su flujo. Y lo que ocurre es que de repente el aire deja de fluir en la misma dirección y a la misma velocidad. Cambia y el avión intenta seguirlo. Por eso se producen esos temblores aparentemente aleatorios, que son bastante incómodos para los pasajeros, además de causar problemas con el control del aparato. Hay tres tipos de situaciones que pueden afectarnos cuando volamos. Una es la más obvia, volar a través de una tormenta. Nadie quiere hacerlo. Pero también volar sobre una cordillera puede ser muy turbulento. Y hay una tercera categoría que son las fuertes corrientes de aire de lo que llamamos una corriente en chorro. Pueden volverse muy inestables y generar un tipo invisible de turbulencia que llamamos turbulencia en aire claro. Y se cree que fue una turbulencia en aire claro lo que se encontró el vuelo SQ-321. La mejor forma de describirlo es viéndola en la estela que deja un avión. A veces se ve que es muy ondulante y no hay nada más que indique que ahí puede haber aire turbulento. Pero si vemos una estela muy ondulante,
Sabemos que ahí hay aire turbulento, así que la turbulencia en aire claro es causada por algo que no podemos ver. Los grandes aviones de pasajeros están equipados con radares meteorológicos que detectan el mal tiempo. Pero ¿por qué es tan difícil detectar las turbulencias en aire claro? La clave está en el nombre de la turbulencia en aire claro. Es una turbulencia en aire despejado, por lo que es invisible. No solo es invisible a simple vista, sino que ni siquiera el radar meteorológico de la cabina puede detectarla, porque dependemos de que las nubes de agua reflejen las señales del radar para poder captarlas. Por lo tanto, pueden ser peligrosas porque aparecen sin avisar. Solo te das cuenta cuando das con ellas. En el vuelo SQ321 de Singapore Airlines, la tripulación intenta ayudar a los heridos y restablecer la calma. Parecía una escena de guerra. Miraras donde miraras, había alguien que necesitaba ayuda, que tenía una oreja cortada, que tenía sangre en la ropa o que lloraba. Los pilotos han vuelto a activar el piloto automático. Para superar esta aterradora experiencia, les han sido útiles miles de horas de entrenamiento de vuelo. Cada 6 meses, los pilotos deben realizar prácticas en un simulador de vuelo en el que entrenan situaciones de emergencia, incluidas las turbulencias severas. Estabilizando. Ajustando empuje. Ahora vamos a iniciar un viraje a la izquierda para dirigirnos hacia Bognor. En el aeropuerto de Luton, el instructor de vuelo Ryan Visser utiliza un simulador de vuelo de varios millones de libras para formar a los pilotos sobre cómo volar en turbulencias en aire claro. Estamos en un Airbus A320, una versión simulada de ese avión. Es un simulador completo de 6 ejes, así que tenemos una plataforma de movimiento debajo. Y una vez que empezamos a maniobrar, podemos sentir una versión simulada de lo que sería estar en el avión real. Como demostración, voy a pedir a Byte que introduzca unas turbulencias moderadas. El entrenamiento comienza con turbulencia de bajo nivel. El avión se mueve bastante a medida que atraviesa las nubes al borde de una tormenta. Ya empezamos a sentir los efectos de una turbulencia moderada. Como podéis ver, es bastante difícil navegar por aquí. Así que mantendremos el avión en piloto automático el mayor tiempo posible. Las protecciones de este tipo de avión son muy buenas. Hemos perdido altitud. Por eso, estamos recibiendo un aviso. Hemos perdido bastante altitud. Unos 54 metros. Ryan hace ahora lo que un piloto nunca haría. Vuela hacia el corazón de la tormenta para demostrar cómo sería una turbulencia severa, como la que experimentó el vuelo SQ321. Él se lo espera, pero a los pilotos del vuelo SQ321 les pilló por sorpresa, ya que las turbulencias en aire claro son indetectables. A medida que la velocidad del aire empiece a cambiar, iremos perdiendo y ganando altitud. 305 metros. Es mucho. Esta es la turbulencia más difícil. Y no se puede prever. No se puede ver. De ahí el nombre de aire claro. Y 152 metros. 305 metros. Aquí es donde se complica la cosa. Listo. Muy bien. Esta es la turbulencia más severa que podemos mostraros en esta etapa. Esto es una simulación, pero el efecto sobre el avión es prácticamente el mismo que las turbulencias en aire claro que afectaron al vuelo SQ321. ¿Pero qué medidas tomaron los pilotos? Cuando se dieron cuenta de que el avión estaba atravesando turbulencias, probablemente lo primero que hicieron fue encender la señal de abrocharse los cinturones. Lo siguiente que hicieron fue desconectar el piloto automático, intentando que el avión volviera suavemente a la condición en la que estaba volando. En ese momento, los pilotos se limitaron a intentar mantener el control de la aeronave.
Por supuesto, también debieron hacer lo posible para dirigir el avión por debajo de la turbulencia. Y, un poco más tarde, redujeron la altitud y cambiaron de ruta para aterrizar el avión y que atendiesen a las personas que resultaron heridas durante el vuelo. La actuación de los pilotos sirvió para controlar rápidamente el avión. Aunque las lesiones causadas por las fuerzas gravitatorias cuando el avión salía disparado a través de las turbulencias y volvía a descender fueron terribles, los pilotos evitaron una experiencia mucho peor. La situación para los pilotos del vuelo de Singapore Airlines fue desafiante. Era un vuelo tranquilo y de repente se produjo ese enorme cambio, por lo que no tuvieron tiempo para prepararse. Imaginad que conducís un coche a gran velocidad por una carretera totalmente despejada, todo es perfecto, y de repente os topáis con un gran bache en el asfalto. Eso nos da una idea de lo difícil que fue para los pilotos. El vuelo SQ321 demostró lo peligrosas que pueden ser las turbulencias para los pasajeros. Pero, ¿hay lugares del mundo donde son peores? Es difícil encontrar una parte de la atmósfera que no tenga turbulencias a nivel mundial. Cualquier turbulencia tiene el potencial de ser peligrosa para los aviones. Hace algún tiempo, un avión de carga estaba sobrevolando las montañas rocosas en Estados Unidos y se encontró con una turbulencia muy severa. Entraba en la categoría de turbulencia extrema, que es el peor tipo posible. La mayoría de los pilotos nunca se encuentran con ninguna, aunque pasen 40 años volando. Esa turbulencia era tan fuerte que uno de los 4 motores se desprendió del ala y cayó a tierra. Fue un suceso muy raro. El avión consiguió aterrizar sin incidentes, pero puede ocurrir y ha ocurrido. A bordo del vuelo SQ321, los miembros de la tripulación, muchos de los cuales también están heridos, atienden a los pasajeros, entre ellos un británico, Jeffrey Kitchen, que ha sufrido un infarto en medio del caos. La tripulación de cabina de Singapore Airlines solo pensaba en... Disculpad. La tripulación solo pensaba en ayudar a los demás. Antepusieron el bienestar de los pasajeros e hicieron lo que pudieron por las personas heridas. Disculpad, no quería emocionarme. Muchos pasajeros están traumatizados por lo que acaban de vivir, pero en medio del caos, el trabajo de la tripulación es restablecer el orden. En una emergencia, por supuesto, depende de la emergencia, pero por lo general en un avión las personas se dividen en 2 categorías. O son conformistas y siguen las normas de seguridad establecidas, o entran en pánico y se vuelven irracionales. Y eso es muy difícil de controlar para un tripulante de cabina. Todos los tripulantes de cabina reciben una formación rigurosa sobre procedimientos de seguridad y ayuda a los pasajeros. Nadie se da cuenta de lo que ocurre entre bastidores. No solo estamos ahí para servir café, no somos camareras de vuelo ni nada parecido. Proporcionamos seguridad y protección. Siempre que tenemos un vuelo, tenemos una sesión informativa y nos someten a controles aleatorios de preguntas médicas que no conocemos de antemano. Si no sabes la respuesta, te retiran. Así que tienes que conocer tus funciones a la perfección. Pero aunque los tripulantes de cabina están ahí para mantener a salvo a los pasajeros, pueden ser los más vulnerables a las lesiones provocadas por las turbulencias, ya que a menudo están de pie durante un vuelo. Volábamos a Manchester desde Cuba. Era un vuelo normal, no nos informaron de nada, así que no esperábamos ninguna contrariedad. Todo era normal, y mientras empujaba el carrito por el pasillo, el avión empezó a moverse. Al llegar al final oímos a los demás miembros de la tripulación sentarse, y antes de que pudiéramos darnos cuenta de lo que pasaba, salimos disparados 150 metros hacia arriba en solo 3 segundos. Por desgracia, en ese momento, di un paso y me rompí la pierna en el impacto contra el suelo. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de lo que había pasado. Eden sufrió graves fracturas en la pierna y el tobillo, causadas por el cambio de fuerzas gravitatorias durante una turbulencia en aire claro.
similar a la experimentada en el vuelo SQ-321. Pasé 7 horas y media en la última fila, atendida por la tripulación. Siguieron con su trabajo, lo que fue realmente increíble. Me sentí segura sabiendo que estaba en sus manos. Eden sufrió 3 operaciones en su pierna y pasó 14 días en el hospital. Incluso ahora, 5 años después, sigue sometiéndose a rehabilitación. Afortunadamente, el hueso no me atravesó la piel, pero se fracturó por completo y podía verme el lateral del zapato. Tenía el pie torcido. El hueso se había roto hacia un lado. Todos los miembros de la tripulación de cabina reciben formación sobre cómo hacer frente a las turbulencias. Como tripulación de cabina estamos entrenados para las turbulencias. Tenemos que recorrer el avión y asegurarnos de que todo el mundo tiene puesto el cinturón y asegurar los compartimentos de equipaje. De este modo, el capitán sabe que aunque se mueva la aeronave, la cabina está segura y nadie va a resultar herido. Obviamente, si la turbulencia es repentina y severa, la tripulación de cabina tendrá que sentarse y dar instrucciones a los pasajeros desde ahí. Y pedir a todo el mundo que se ponga el cinturón de seguridad, si es que no lo han hecho ya. La tripulación de cabina está preparada para las turbulencias, pero los pasajeros no. Para las personas que tienen miedo a volar, las turbulencias pueden ser aterradoras. Se agarran al asiento con mucha fuerza y se aseguran constantemente de que tienen abrochado el cinturón de seguridad. Las turbulencias afectan de forma diferente a cada persona. Y tiene que ver con el hecho de que no tienen el control y dependen de que otra persona haga lo correcto. Por lo general, esas circunstancias agravan su miedo. En el vuelo SQ-321, los pilotos han recuperado el control, pero solicitan un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, el de Bangkok. El piloto nos habló por megafonía y dijo: como hay varios pasajeros heridos, vamos a desviarnos. Habrá personal médico esperándonos. Al aterrizar, la cabina es un escenario dantesco. Solo entonces nos dimos cuenta de cómo estaba todo. Había platos de comida y revistas esparcidas por el suelo. Al salir hice una fotografía del avión. Era impresionante ver esa enorme máquina en la pista, porque una hora antes había sido zarandeada en el aire como un muñeco de trapo. Era algo extraordinario. 104 pasajeros han resultado heridos. Sus pertenencias están por todas partes, pero desde el exterior el avión parece intacto. Los daños fueron internos y causados por personas que se golpearon contra las superficies del interior del avión. Es muy importante recordar que la estructura del avión no resultó dañada como consecuencia de las turbulencias. ¿Cómo pudo sobrevivir a un embate tan violento en los cielos sobre Myanmar? Los aviones están diseñados para ser fuertes estructuralmente y resistir todo tipo de turbulencias. Y todos los aviones tienen que demostrar que son capaces de volar en condiciones peligrosas. Cuando se diseña un nuevo modelo de avión, se realizan una serie de pruebas. Una de ellas es la llamada prueba de flexión de alas, que es lo que su nombre dice. Las alas se flexionan al máximo para comprobar si pueden resistir las turbulencias más fuertes con las que podría encontrarse. Las alas se fabrican con aluminio aeroespacial para hacerlas resistentes, ligeras y flexibles. Estas imágenes de prueba de 2013 muestran que las alas de un avión de pasajeros Airbus son capaces de doblarse más de 5 metros, lo que demuestra su capacidad para hacer frente a turbulencias severas. Ahora los fabricantes están empezando a utilizar plástico reforzado con fibra de carbono para aligerar más su peso y hacerlas aún más flexibles. Dicen que una vez las doblaron tanto que llegaron a tocarse y aún así no se rompieron. Los aviones modernos deben someterse a pruebas de resistencia equivalentes al doble de su vida útil prevista.
Cuando hay turbulencias, un ala no puede romperse, porque están diseñadas para soportar estas fuerzas. Si miro por la ventanilla y veo que un ala se está flexionando mucho, prefiero pensar, los ingenieros que las construyeron son brillantes. Y nunca, Dios mío, vamos a morir. Sus diseños de vanguardia y las pruebas a las que son sometidos aseguran que ninguna turbulencia va a hacer caer un avión del cielo. Que ningún avión de pasajeros se haya visto implicado en accidentes mortales en 2023 es un logro extraordinario. Históricamente, la aviación nunca ha sido más segura. Pero incluso los mejores científicos pueden reaccionar como el resto de nosotros cuando el avión empieza a dar saltos. Cuando sientes que te levantas de tu asiento, todas las matemáticas, las ecuaciones y la ciencia se quedan a un lado, porque entras en un estado primitivo y tu corazón se acelera. Los científicos no somos inmunes al miedo a las turbulencias. Lo confieso. Apenas unas semanas después de los trágicos sucesos del SQ-321, otro vuelo demuestra lo resistentes que son los aviones modernos. El 9 de junio, un avión de Austrian Airlines atraviesa una tormenta de granizo inesperada en su descenso hacia el aeropuerto de Viena. El incidente de Viena es muy interesante. Nunca había visto daños así en el morro de un avión. Los pasajeros gritan mientras las turbulencias sacuden el avión. La compañía aérea afirmó que el radar del avión no detectó la tormenta. Quizá el radar meteorológico tuviera algún fallo o tal vez la tormenta no era lo suficientemente grande como para ser detectada. El granizo destroza el radomo, el cono del morro del avión. Pero el daño no es tan grave como parece. Es importante señalar que el cono del morro solo está ahí para hacer el avión más aerodinámico. Cubre el radar meteorológico, es ligero. Estructuralmente no es muy resistente porque no necesita serlo. El granizo también agrieta los parabrisas de la cabina. Eso sí supone una amenaza más significativa que el daño al cono del morro. Las ventanillas resistieron el impacto del granizo, pero podría haber sido mucho peor. En 1990, un piloto de British Airways fue succionado tras estallar un parabrisas. Se habían desabrochado su cinturón de seguridad poco después del despegue. Sobrevivió a la terrible experiencia gracias a que un compañero lo sujetó por las piernas mientras el avión realizaba un aterrizaje de emergencia. En este avión de Austrian Airlines, las grietas en los parabrisas hicieron que los pilotos no pudieran ver la pista. Debieron confiar en el piloto automático para realizar un aterrizaje seguro. Fue impactante. Nunca había visto nada igual, pero hicieron un aterrizaje seguro. Y eso es lo importante para las personas a las que les da miedo volar. Incluso cuando la aeronave sufre daños como esos, puede hacer un aterrizaje seguro. Pero aunque se hayan hecho grandes avances para que la estructura de un avión sea segura, hay poco que proteja a los pasajeros en la cabina si son zarandeados por las turbulencias. Cuando diseñamos el avión, la seguridad es lo primero en lo que pensamos. Lo siguiente que tenemos en mente es reducir el peso del aparato. El interior del avión está diseñado para tener una masa mínima. Por eso, no añadimos cosas como un acolchado en las paredes para evitar lesiones durante una turbulencia. En Bangkok, una hora después de que las turbulencias hayan afectado al vuelo SQ-321, los médicos dan prioridad a los pasajeros que necesitan ser evacuados en ambulancia. Había mucha gente con sangre en el cuerpo, en la cara y en la cabeza. También me di cuenta de la gravedad de los daños dentro de la cabina. Había agujeros en el techo. Todas las mascarillas de oxígeno se habían desplegado. El reposabrazos que tenía delante de mí estaba manchado de sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad del asunto. Después de aterrizar, a una señora que había detrás de nosotros le entró un ataque de pánico. Y todo eso combinado con la gente que tenía sangre y cortes, fue la peor situación que te puedes imaginar en un vuelo. No podía andar por mí mismo, iba así un poco encogido. Conseguimos bajar las escaleras, finalmente. Y bueno, es de decir que yo llevaba el collarín. Me recomendaron no quitármelo,
para evitar mover el cuello, porque como me dolía tanto a la espalda. Y de hecho es curioso, yo creo que me salvó la vida, porque, bueno, me fracturé una vértebra. Tenía hematomas en los muslos por el cinturón de seguridad. No me di cuenta hasta que llegué a casa. Aparte de eso, estaba ilesa gracias a llevar abrochado el cinturón. Lamentablemente, Jeffrey Kitchen, que había sufrido un ataque al corazón durante la turbulencia, fallece. Muchos pasajeros sufren heridas graves y son trasladados de urgencia al hospital Samitibeg Sinakarin. En nuestro hospital recibimos a 71 personas y 41 pasaron directamente a la UCI. Creo que los atendieron más de 30 médicos, 200 enfermeras y auxiliares aquella noche. Las lesiones más graves se encuentran en el cuello y la espalda de los pasajeros, al golpearse a gran velocidad contra los compartimentos superiores. Había un gran número de lesiones medulares y 9 casos de operaciones de urgencia. Así que operamos durante toda la noche sin descanso. Los pasajeros que llevaban puesto el cinturón de seguridad sufrieron lesiones mínimas. Afortunadamente me encontraba bien. No estaba herido. Tenía pequeñas contusiones en la cintura, un chichón en la cabeza y un pequeño rasguño en la pierna. Eran las 7 de la mañana. Fui a darme una ducha y al desvestirme, vi sangre en parte de mi ropa y en la parte posterior de mi pierna. Ni siquiera lo había notado porque no era mi sangre. No me había dado cuenta de que estaba ahí. Me metí en la ducha y me puse a llorar. La noticia del vuelo pronto aparece en los titulares de todo el mundo. Parece que los casos de turbulencias extremas son cada vez más frecuentes y los pasajeros comparten sus aterradoras experiencias en las redes sociales. Puede que oigamos hablar más de ello, pero ¿realmente están empeorando las turbulencias? Desde que los satélites comenzaron a observar la atmósfera en la década de 1970, se ha observado un claro aumento de la cantidad de turbulencias en la atmósfera. Por ejemplo, en el Atlántico Norte, que es un corredor de vuelo muy transitado, 1 de cada 3 áreas de turbulencias severas es consecuencia del cambio climático. Las otras 2 es normal que se formen allí. Lo que está provocando el cambio climático es poner más energía en la atmósfera. Y más energía significa más turbulencias. Si no frenamos el cambio climático, podríamos llegar a un punto en el que 2 de cada 3 áreas de turbulencias severas se produzcan debido a eso, y no porque hayan surgido de forma natural. Este aumento del 50% de las turbulencias severas desde la década de 1970 también ha provocado un incremento de los accidentes a bordo de vuelos. Entre 2011 y 2024 se han producido 248 casos de turbulencias en los que al menos un pasajero ha resultado gravemente herido. Prácticamente ninguna aerolínea se ha librado de las turbulencias. En julio de 2024, 30 pasajeros resultaron heridos cuando un vuelo de Air Europa de Madrid a Montevideo sufrió fuertes turbulencias sobre el Atlántico. Sorprendentemente, un hombre quedó atrapado en el compartimento superior al salir despedido hacia arriba. Pero uno de los incidentes recientes más graves fue el del vuelo HA-35 de Arizona a Honolulu en diciembre de 2022. 35 personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de 14 meses. Y solo 5 días después del vuelo SQ-321, se produce otro caso grave de turbulencias cuando una joven pareja irlandesa regresa de unas vacaciones en Tailandia a bordo de un vuelo de Qatar Airlines. Llevaba los auriculares puestos y estaba viendo una película. Y de repente, el avión cayó. Fue como ir en una montaña rusa con esa sensación de vértigo. Se desató el caos y nadie sabía qué estaba pasando. Lo primero que vi fue a una azafata salir volando y caer. Se levantó y dijo que nos pusiéramos el cinturón de seguridad.
Recuerdo que me volví hacia Connor, lo agarré del brazo y le dije, todo irá bien, mientras caíamos. Y cuando el avión se estabilizó, todo se quedó en silencio durante un segundo. Entonces empezamos a oír llantos de adultos y de niños pequeños. Empezamos a mirar a nuestro alrededor preguntando a la gente si estaba bien y, bueno, rompí a llorar. En ese momento no lo saben, pero al igual que el SQ-321, su avión se ha encontrado con turbulencias en aire claro inesperadas. Fue una experiencia aterradora. Solo podíamos pensar en que al menos estábamos juntos. Si sucedía algo, podíamos cogernos de la mano y afrontarlo como fuera. 12 personas resultan heridas en la caída repentina, pero podría haber sido mucho peor si menos pasajeros hubieran llevado puesto el cinturón, como ocurrió en el vuelo de Singapore Airlines. Le puede pasar a cualquier vuelo. Nos sentimos muy afortunados al estar de vuelta en casa y haber sobrevivido. A medida que el mundo se calienta y aumentan las turbulencias y la posibilidad de que los pasajeros sufran lesiones, los científicos se esfuerzan por idear formas de atajar el problema en nuestros cielos. En la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido, uno de los objetivos es reducir el impacto de los vuelos en el calentamiento global. La aviación es responsable en un 3% del calentamiento global. Y estamos trabajando duro para reducir la huella de la aviación. Una forma de hacerlo es buscar combustibles alternativos más respetuosos con el medio ambiente. El combustible para aviación se obtiene del petróleo y representa alrededor del 6% de la producción mundial. Una de las soluciones para descarbonizar la aviación es utilizar hidrógeno líquido como portador de energía, de modo que dejemos de emitir CO2, como hace el combustible convencional. Pero los aviones de pasajeros no son lo suficientemente grandes como para almacenar el enorme volumen de hidrógeno líquido necesario incluso para un vuelo corto. Se necesita un cambio radical en el diseño básico de un avión que lleva décadas entre nosotros. Este avión tiene una configuración de ala mixta, por lo que su aspecto es diferente al de los aviones actuales. Y es un avión de gran capacidad. Podría albergar a 800 pasajeros. Para transportar hidrógeno líquido, necesita tener un volumen muy grande. Y eso es lo que le da esta configuración. Así podríamos alojar esos grandes tanques de hidrógeno líquido. Pero si este diseño radical es la solución, no va a llegar pronto. Podríamos estar hablando de un par de décadas antes de ver aviones como este. Porque en la industria aeroespacial avanzamos con relativa lentitud para asegurarnos de mantener la seguridad. Por el momento, los científicos intentan encontrar formas de mejorar la previsión de las turbulencias para que los aviones puedan evitarlas en la medida de lo posible. Cuando empecé a trabajar en la previsión de turbulencias hace 20 años, éramos capaces de predecir con exactitud aproximadamente la mitad de las turbulencias que hay en los cielos. Y se ha producido un aumento en nuestra precisión hasta cerca del 75%. Esa mejora se ha producido combinando la tecnología de radar con la inteligencia artificial. Disponen de un radar en tierra que les permite ver el desarrollo de las tormentas en la zona y otro radar en el propio avión. Y utilizan un modelo de aprendizaje automático que puede hacer predicciones basándose en las mediciones de los radares y en las mediciones del avión para averiguar si hay turbulencias. Pero a pesar de que los cielos de Myanmar son famosos por las turbulencias, por su posición cerca del Ecuador que provoca bajas presiones, el país no cuenta con un radar terrestre sofisticado que ayude a detectarlas. Los pilotos no disponían de esa información y tuvieron que confiar en el radar que tenían en su avión y en las imágenes del satélite. Los pilotos de Singapore Airlines confiaban en su radar de a bordo que no puede detectar turbulencias en aire claro, y eso explicaría por qué los dramáticos acontecimientos del vuelo SK-321 fueron tan repentinos. El incidente ocurrió de repente. Fue como si nos hubiéramos subido a una montaña rusa. Se espera que la mejora de las infraestructuras, la cooperación entre los distintos centros de control aéreo y el perfeccionamiento de los modelos informáticos den lugar a previsiones más precisas en las próximas décadas. Puede que me arrepienta de decir esto dentro de 20 años cuando ya esté jubilado, pero creo que podemos hacer grandes avances en la previsión de ese 25% de turbulencias que no podemos detectar ahora. Si una de cada 4 turbulencias permanece oculta al radar,
¿qué pueden hacer los ingenieros para suavizar nuestros vuelos? Una empresa austriaca está desarrollando un sistema que incorpora pequeños alerones en las alas para anular los efectos de las turbulencias. Nuestra solución contrarresta activamente las turbulencias. Es similar a lo que hacen los pájaros. Adaptamos la forma del ala con pequeños alerones. Imaginad que estamos en un avión que se mueve arriba y abajo. El alerón haría un movimiento, anulando los temblores y permitiendo disfrutar de un vuelo perfecto. En este modelo generado por ordenador, el avión de la derecha está siendo zarandeado por turbulencias moderadas, pero el de la izquierda tiene un vuelo más suave porque los sensores de presión de a bordo detectan incluso turbulencias en aire claro por delante del ala. Los sensores controlan electrónicamente el movimiento de los alerones para que se adapten continuamente a los cambios en el flujo de aire. Buscamos un tiempo de preaviso corto. Hablo de 0,1 segundos o 30 milisegundos por delante del ala. Si conocemos perfectamente el flujo, sabremos si hay turbulencias y también de qué tipo. Por ahora el sistema se ofrece en aviones pequeños, pero el objetivo es adaptarlo a los grandes aviones de pasajeros en un plazo de 10 a 15 años y evitar así una tragedia similar al del SQ321. Incluso en un vuelo como el de Singapore Airlines podrían reducirse. No se reducirían por completo, pero al menos perderían ese gran impacto que lanza a la gente contra el techo. 3 semanas después del vuelo SQ321, Iago Pereda está en condiciones de regresar a España. Ahora él y su mujer deben reunir el valor necesario para subir a bordo de otro vuelo de larga distancia de regreso a casa. Como a las 2 horas y media de vuelo empezaron las turbulencias y fue horrible. Creo que duraron como 5 horas las turbulencias. En plan, ¿qué me han hecho? Lo pagué, quiero decir, vale, si me recupero físicamente es lo primero, obviamente, pero nunca más voy a poder disfrutar de un vuelo. Pues dices, Dios mío, no puedo con estas turbulencias. Además de su angustia mental, pasarán muchas semanas antes de que el cuello de Iago se recupere por completo. El médico de allí me decía que 2 meses, 3 meses, pero vida normal en cuanto a volver a hacer deporte, ejercicio, cosas así. Depende, ¿no? Pero me dijo de 4 hasta 6 meses. Los demás pasajeros también deben hacer frente al trauma que sufrieron en los cielos sobre Myanmar. Las personas que han tenido una mala experiencia en un avión o en cualquier otro entorno en el que sientan una falta absoluta de control son más propensas a experimentar todo lo negativo asociado a las turbulencias. Vivo bajo la trayectoria de muchos vuelos, aquí en Londres. Oigo pasar a los aviones y es un recordatorio constante de lo que pasó. Ahora sufro sensación de pánico siempre que mi avión atraviesa una zona de turbulencias porque me da miedo que la cosa empeore. Voy a necesitar un poco más de fortaleza mental para volar con regularidad de nuevo. A menudo recuerdo el incidente. Fue uno de esos momentos que se te quedan grabados en la cabeza para toda tu vida. 3 personas seguían hospitalizadas en Bangkok 6 semanas después del accidente. Un tratado internacional llamado Convenio de Montreal obliga a las compañías aéreas a indemnizar a toda persona herida por turbulencias, independientemente de que hubieran podido evitar los daños. 20 días después del vuelo, Singapore Airlines hace una oferta a los pasajeros. Singapore Airlines no tardó en decir, vale, cualquiera que haya resultado herido leve lo sentimos mucho. Aquí tiene $10.000. Y ofreció una cantidad algo mayor a las personas que resultaron gravemente heridas como consecuencia de las turbulencias. Con el calentamiento del planeta y las turbulencias cada vez más frecuentes, ¿qué deberíamos hacer cuando volamos para evitar lesiones a bordo? En coche nunca pensarías, es un viaje largo, me voy a quitar el cinturón. Es absurdo. Entonces, ¿por qué hacerlo en un avión? Mantener el cinturón de seguridad abrochado te mantendrá a salvo. Independientemente de si la señal del cinturón de seguridad está encendida, mantenedlo abrochado. Desabrochadlo solo para ir al baño. Incluso si no está muy apretado, puede evitar que salgáis volando hacia el techo. Hice una encuesta en las redes sociales. Pregunté, ¿debería ser obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los vuelos de pasajeros a menos que se vaya a utilizar el aseo?
y me sorprendió mucho descubrir que había una mayoría de 5-1 que decían que sí, que debería ser obligatorio. Lo mejor que podemos hacer es reducir al mínimo las cosas que llevamos encima, como ordenadores portátiles, por ejemplo. Es mejor guardarlos en el compartimento superior que dejarlos a un lado, donde podrían salir volando. Lo mejor que puedo hacer es reiterar el consejo que he dado en todas las bienvenidas a bordo de los últimos 20 años, que es mantener abrochado el cinturón de seguridad en todo momento. Estoy decidido a no dejar de volar. Sé que seré consciente de cada movimiento y cada sacudida, pero me aseguraré de que mi cinturón de seguridad esté abrochado en todo momento.